y les presento a nuestro primer invitado, el gobernador de Coahuila, el licenciado Rubén Moreira Valdés, con quien vamos a platicar de temas relacionados con seguridad, la creación de la nueva Fuerza Metropolitana de La Laguna y de las obras de infraestructura para la región. Gobernador, gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo en el estudio, que casi siempre platicamos con usted vía telefónica, y hoy que esté en el estudio, pues le agradecemos. Pues yo le agradezco a usted, a Juan, a los radioescuchas, obviamente a la empresa que nos recibe acá. Bien, gobernador, el tema de seguridad y bueno, los datos duros que ustedes nos ofrecen hablan de un avance significativo. La visita del secretario de Gobernación y el reconocimiento del éxito que ha tenido el modelo de seguridad, sobre todo en La Laguna, pues es importante, ¿no? ¿A qué obliga y a qué compromete esto? Pues hay un enorme reto. Creo que el primero es, indudablemente, seguir disminuyendo la violencia, aun cuando, pues es evidente que esto ha sucedido. Todavía tenemos algunas preocupaciones, hablando de todo Coahuila, y en específico de la comarca, pues claro que las hay. No podemos regresar jamás a aquello que vivimos en nuestro estado o aquí en la comarca. Y dentro de esa prioridad o de esa preocupación, pues hay que hacer muchísimas cosas. Una de ellas es la Fuerza Metropolitana, otra es la Fuerza Coahuila, otra más es seguir invirtiendo en infraestructura de seguridad que poco se ve, pero que pues es necesarísima. Recordemos que hoy tenemos dos proyectos grandes. Uno es un cuartel que parecería que está alejado de acá, de la comarca, pero que le sirve a la comarca, que es el que estamos construyendo en Piedras Negras, Coahuila. Ya entregamos otro muy grande allá en Frontera, Coahuila, junto a Monclova. Estamos empezando a entregar las bases de operaciones, que estamos construyendo 5. Una es en Candela, otra en Juárez, otra en Hidalgo, Coahuila, otra en Guerrero, una más en Allende. Alguien podría decir, bueno, toda esa infraestructura, ¿a qué le sirve al lugar tan alejado como la comarca de Piedras Negras? Bueno, desde allá vinieron, desde Tamaulipas, vinieron muchos de los delincuentes que asolaron la región. Entonces, como construir, digamos, que una barrera para que ellos no puedan ingresar a nuestro estado. En Frontera entregamos un cuartel de 300 millones de pesos, donde está alojado un batallón de infantería. En Piedras Negras, digo, está al 80% en la construcción, ya está totalmente pagado, otros 300 millones de pesos más o menos, para un regimiento de caballería motorizado allá en Piedras Negras. Esto permite que ya no tengamos que mover tropas, en la Sedena, vaya, de aquí de la comarca o de Saltillo, para llevarlos a 500, 600 kilómetros. Entonces también tiene ese otro beneficio. Traemos un proyecto muy grande que debemos estar entregando ya los terrenos esta semana a la Sedena, que es el de tratar de construir un cuartel para una brigada militar aquí en la comarca lagunera, en el área de San Pedro. Estos son más o menos de San Pedro y Francisco y Madero. Son más o menos 3,000 soldados de policía militar. Hay todo un tema algún día para hablar de la policía militar, de lo que puede significar a futuro. A futuro puede significar una gran gendarmería, porque son 3,000 soldados ahí, y que serviría pues para dejar pues condiciones en tema de infraestructura suficientes para mantener la seguridad. Uh-huh. Ahora, gobernador, notamos entonces que la creación de nuevos cuerpos policíacos o nuevos cuerpos de seguridad está en el escenario como parte importante de las labores que ustedes están haciendo. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que necesitamos más policías? ¿Que necesitamos más personas capacitadas que nos cuiden? ¿O desde otro terreno, qué más se está haciendo, gobernador? Déjeme le digo varias cosas. La primera, paradójicamente, Coahuila es uno de los estados con menos policías del país. Y eso le ha llamado la atención, por ejemplo, a Marilena Morera, uh-huh, la activista tan importante en materia de seguridad. Le ha dicho, bueno, del estándar internacional son tantos policías. Sin embargo, hay un caso, como es Coahuila, que tiene menos policías y le va bastante bien. Porque nosotros, pues, echamos fuera a todos aquellos que no pasaron las pruebas de control de confianza. Una prueba de control de confianza no es una garantía a futuro, no es, uh-huh, digamos que un seguro va hacia futuro, pero sí te permite eliminar los que ya tuvieron contacto con la delincuencia organizada o que son bastante cercanos a ella o que no son aptos.
Nosotros con Fuerza Coahuila y con la Fuerza Metropolitana es un sentido inverso. Reducimos el número de policías. Cuando la violencia estaba al máximo, no solamente aquí en Coahuila, en muchas partes, se empezaron a crear cuerpos policiales. Es decir, el gobierno federal de repente decía, tenemos tanto dinero para quien cree la policía acreditable. Y pues nosotros necesitamos el dinero, o cuando menos era bueno agarrarlo, y creamos la policía acreditable. Y luego teníamos problemas de violencia y creabas una fuerza élite. Y así le pasó a muchos estados. Hoy es el tiempo de reorganizar la policía. Entonces, Fuerza Coahuila son todas las policías, pero ya reorganizadas, con la excepción de la Fuerza Metropolitana de Torreón. ¿Por qué? Porque ese es un esfuerzo entre dos estados, de crear una policía especializada en un lugar donde hay una zona conurbada de dos estados. Esa es la única excepción. Todo lo demás será Fuerza Coahuila. Y en esta Fuerza Metropolitana se aprovecha un cuartel. Este fue construido por empresarios aquí de la comarca lagunera. Va a ser soportado por las dos entidades, gasto corriente, todo esto. Y va a tener policías de las dos entidades, bajo un solo mando. No es la policía total de Torreón. Sigue habiendo Fuerza Coahuila en el estado de nosotros. Allá hay otra policía y sigue habiendo fuerza municipal. Pero esta policía tiene la característica de poder tener inteligencia de los dos estados, de poder tener información de los dos estados, de poder hacer operativos en los dos estados y de tener un solo mando. Es más o menos así lo podemos clasificar. Al frente estará el mando único. Sí, claro. Sí. Ahora, esta estrategia de crear la Fuerza Metropolitana tiene un pero, si usted me lo permite, que es el de la coordinación, porque ha habido otro tipo de esfuerzos donde tal pareciera que la coordinación no se da con mucha facilidad. El que el mando único esté al frente, ¿garantiza esta coordinación? Lo que puedo decir es que esa es una sola policía, que ya está coordinada adentro, y que tiene acciones muy específicas de persecución del delito. Hay otros, o sea, esos ya están coordinados, en teoría, ¿no? Y esos están donde mismo, viven donde mismo, tienen un solo cuartel, tienen un solo uniforme, con la única diferencia que uno dice Coahuila y otro dice Durango, tienen un solo mando, tienen un solo jefe ahí de operaciones, tienen un solo salón de juntas, esos ya están coordinados. Luego, hay otro tipo de coordinación que buscamos siempre. Por eso hacemos las reuniones con Durango, por eso hacemos las reuniones regionales como esta que vino ayer, antier, el secretario Osorio, porque no solamente tenemos que coordinarnos con alguien que físicamente estamos pegados, que es Durango, ¿no? Y que compartimos incluso calles, ¿no? O sea, acá en el sector poniente hay lugares donde una cuadra es Durango y otra cuadra es Coahuila. Y que eso también significa una fortaleza, somos una región muy fuerte, ¿no? Entonces, sino también tenemos la coordinación regional. Al final del día nos tenemos que coordinar con Tamaulipas, Nuevo León, San Luis y obviamente Durango. Entonces Fuerza Coahuila no va a operar en La Laguna. Sí. Sí. Fuerza Coahuila es la policía estatal. Correcto. De nosotros, eliminando ya muchas denominaciones que teníamos ahí adentro, ¿no? Que acreditables, GATES, estatales, todo eso es una nueva policía que se llama Fuerza Coahuila. Que además, Fuerza Coahuila tiene como objetivo que el muchacho que entra ahí sepa cómo son sus ascensos, tenga un sueldo igual, tenga prestaciones iguales, podamos darle capacitación igual. La única excepción es que también, y esa es la única policía que habrá, Fuerza Coahuila, salvo que aquí en La Laguna hay un cuerpo de más de 100 personas, que es la Fuerza Metropolitana, que sirve para hacer operaciones en las dos entidades con un mando especial. ¿Qué sucede? Pues de repente tenemos una banda de robacarros que pasa de uno a otro estado tratando de aprovechar los límites de uno y otro. Bueno, pues ahí está la Fuerza Metropolitana para que lo persiga, ¿no? a esa banda. Y podrán pasar de un estado a otro, claro, indistintamente. Sí. Claro que sí. Los de Coahuila a Durango y los de Durango a Coahuila son de la misma corporación. Sí, claro, tienen un solo jefe, viven en un solo lugar. Es una policía especial ahí. Ajá. Gobernador, la discrepancia de datos que pudiera haber con algunas instituciones que se dedican a esto, a darle seguimiento a la estadística de los delitos, con los delitos oficiales, ¿causa alguna incomodidad? No,
Nosotros nos vamos con dos tipos de estadística y una encuesta nacional. La estadística son las del Sistema Nacional de Seguridad. Hay un homicidio, el homicidio se reporta, sale un acta de función que va luego al INEGI, que ellos también llevan otra estadística, y esa es la que nosotros seguimos, y la que sigue todo el país. Y la encuesta es la del INEGI, que es la encuesta nacional de victimización, esa que hace unos años nos tenía en último lugar, y hoy dice que somos el estado donde se reportan menos delitos. ¿Qué sucede a veces? Bueno, hay muchas formas de analizar las cosas. Yo no quiero minimizar a nadie, además todo lo vemos con mucho respeto, pero, por ejemplo, la estadística que lleva el INEGI es muertes violentas, y la que lleva el Sistema Nacional de Seguridad son homicidios dolosos. Una muerte violenta es un suicidio. Una muerte violenta es una defunción en un choque. Entonces es una muerte violenta. Entonces a veces yo he visto que algunas organizaciones toman discrepancia entre INEGI y Sistema Nacional de Seguridad, sí, porque miden dos cosas. Muertes violentas, porque muertes violentas además sigue un parámetro internacional, eso sirve para otra cosa. Pero hay una evidente disminución de los homicidios. Y en lugares como Torreón, pues es mucho más, ¿no? Llegamos a tener un mes de junio del 2012, de 121 homicidios, si mal no recuerdo, aquí en Torreón, y hoy tenemos meses de 6 homicidios. Eso no quiere decir, la verdad, que no nos preocupen esos 6 homicidios, sobre todo porque cuando los empezamos a desglosar, a separar, a analizar, pues te das cuenta de los homicidios a mujeres, te das cuenta de los homicidios producto del alcohol, con picos muy claros. Los sábados tenemos más homicidios que en el resto de la semana. Los días de fiesta, como estos que se avecinan de Semana Santa, sobre todo el sábado de Gloria, pues tenemos más homicidios. Eso lo tenemos que ir analizando. Eso va a la estadística de INEGI como muerte violenta y va al otro como homicidio. Pero además va al dolor de muchos hogares que pierden a sus familiares. Bien, gobernador, vamos a hacer una pausa comercial, ¿nos permite? Regresamos con usted. Está en el estudio el gobernador del estado de Coahuila, el licenciado Rubén Moreira Valdés, 711-0260, nuestro número con 2 líneas telefónicas. Vamos a la pausa. Continuamos en Contextos y está con nosotros el licenciado Rubén Moreira Valdés, gobernador del estado de Coahuila, y estamos conversando en un inicio sobre el tema de seguridad y bueno, la creación de esta fuerza Coahuila y la fuerza metropolitana. Y gobernador, bueno, entonces el dato duro, el que ustedes tienen, es el que les sirve de base como para tomar las decisiones. El día de ayer el gobernador Jorge Herrera Caldera rindió su informe y lo hizo aquí en La Laguna y dice que las decisiones sobre seguridad fueron las más difíciles en su vida y que La Laguna es lo más difícil. ¿Usted opinaría lo mismo, gobernador? ¿La Laguna es lo más difícil en relación a los temas de seguridad que a usted le ha tocado tomar? A ver, yo creo que la primera parte de las decisiones más difíciles, pues sí hay decisiones muy importantes que uno tiene que tomar. Bueno, algunas que son bastante impopulares, ¿no? Prohibir los casinos, pues fue muy impopular. Pero yo comparo estos jueguitos que tienen luego los niños o nuestros hijos, que estos de tablitas que se va construyendo una pirámide y luego hay que sacarle y que pierde el que primero la derrumba. Si usted saca el primer tronquito, la primera tabla, pues no se derrumba necesariamente la pirámide, pero la empieza uno a debilitar. Entonces, la seguridad se construye con muchos troncos. Más escuelas, más universidades, más parques públicos, mejor policía, no casinos, no alcohol, vigilar los junkets, vigilar las casas de empeño, en fin, muchas cosas. No narcocorridos también. No narcocorridos, yo ahorita le digo por qué. Entonces, si usted le empieza a quitar las tablitas, pues se derrumba. La primera a lo mejor no. Pues no. Vi una nota por aquí de alguien en la comarca que decía, esa no es la solución. No, pues una sola no es la solución. No, una sola no es la solución. El conjunto de todas son la solución. Y cuando usted le pone más tablitas en lugar de quitarle, solidifica más las cosas. Entonces, ahí se tomaron decisiones igual que dice don Jorge Herrera, pues difíciles, duras, en fin. Ahora, si la comarca es lo más difícil, yo diría que teníamos una situación difícil en todo el estado, sin minimizar lo que pasaba en ningún lado. Por ejemplo, en el área de Piedras Negras,
pues la residencia prácticamente ahí de varios delincuentes muy violentos. El 40, 42 y Lascano, pues ahí entre la región carbonífera, donde fue abatido Lascano, pues ahí tenían su residencia. Acá en la comarca lagunera, pues estaba la frontera entre dos grupos delictivos que generaba violencia entre ellos, y luego le generaba violencia a la comunidad por su forma de actuar, ¿no? Aquellos toques de queda que implementaban, la violencia que se disparaba hacia todos lados, ¿no? Se convirtieron los periodistas en objetivo, se convirtieron los empresarios en objetivo, la sociedad en objetivo, y a veces el que iba caminando, cualquiera que fuera su profesión o su condición, era un objetivo, porque quedaba en medio de una balacera. Entonces tiene una complejidad del Estado, pues muy densa, que hay que ir desarmando, y que se ve afectados unos por otros. Es decir, si tú no frenas el paso de los Zetas, de allá de Tamaulipas, de Nuevo León, pues no solamente van a invadir nuestra frontera estatal sino que vienen a dar hasta acá. Entonces todo hay una conexión. Y ahora que ha bajado la violencia y que tenemos otros métodos también de profundizar en las investigaciones, pues estamos analizando, por ejemplo, los flujos de la droga, hacia dónde van, de dónde vienen, y te encuentras cosas pues también pues muy increíbles, ¿no? Por ejemplo, hoy se está distribuyendo en Acuña droga que viene de Estados Unidos, no de aquí hacia allá, porque hay un flujo enorme hacia Estados Unidos. Sí, pero el narcomenudista también se pasa a Estados Unidos, compra droga y luego la viene y le vende a Acuña. O por ejemplo, hay droga que llega aquí a la comarca lagunera, que sigue un gran círculo que la lleva hasta Acuña y lo regresa hasta acá. Y viene y pega acá en San Pedro. O tenemos flujo de droga que viene por la ruta de los migrantes, porque a ellos los tratan de presionar para que la trasladen. O tenemos droga que luego llega por compañías de estas de mensajería. Sí, alguien pone un mensaje. Hoy hacemos revisiones en las compañías de mensajería con perros y todo esto. Bueno, pues es una complejidad. Tenemos un estado, por fortuna, muy grande en territorio. Somos un estado privilegiado en eso, pero eso también tiene una complejidad. ¿Por qué somos un estado privilegiado en eso? Pues porque tenemos frontera. Nosotros podemos sacar nuestros productos por la frontera, otros no. ¿Y eso qué significa? Pues que la prioridad para otros estados igual no es la de los fronterizos, y entonces no invertimos en lo de ellos, invertimos en lo de nosotros. Nosotros estamos en una carretera que conecta la comarca con Piedras Negras, pues porque nos interesa a nosotros. Si la comarca no tuviera frontera, pues seguramente no le interesaría al otro estado conectarla con la frontera. Pero esa inmensidad también representa complejidad. Con lo de los narcocorridos, porque luego en los análisis que se hacen se habla de las famosas cajas chinas. ¿A usted le parece que legislar en esta materia sería una caja china? A ver, no sé qué es la caja china, pero déjame les explico cuál es. ¿A qué sí sabe, gobernador? La caja china es esto de meter en una caja grande otra caja más chiquita y en esa caja otra más chiquita, y entonces desviar la atención hacia temas más importantes. No, es muy sencillo. El tema más importante es la seguridad. Es el más importante. ¿Y cómo le hace uno para que los muchachos no tengan un ejemplo? O sea, nosotros hacemos campañas, y seguramente los papás también, hacen campañas todos los días en su casa para que su hijo no sea violento, ¿no? Bueno, prenda usted el televisor. No estoy diciendo que se prohíban las cosas, pero prenda usted el televisor y una matazón a las 3 de la tarde. Abra usted un periódico y de repente en la página central hay una mujer desnuda, porque así se vende el periódico. Entonces, ¿cómo queremos que el niño respete a las mujeres? O sea, no podemos construir un mundo de tranquilidad si el ambiente es al contrario de eso. Pero en los narcocorridos pasan otras cosas. El otro día me dijeron que un comediante de aquí de la comarca, en una de sus presentaciones, habló de los narcocorridos y les dijo: fíjense que yo estoy de acuerdo en que se prohíban. Y hasta decía: pues yo canto una canción que dice: llegó con su trocota y mató a fulano de tal. Y fulano de tal es mi vecino. O sea, la comarca lagunera y Coahuila y el país sufrieron
por los embates de la violencia. Y todavía tenemos que escuchar loas a los homicidas. Loas. Estamos distrayendo la atención por eso. No, es otro tronquito para la seguridad. Quítele usted los tronquitos y mañana tiene usted los zetas corriendo por las calles de Torreón. Permita que vuelvan los casinos. Póngale los vidrios negros a las camionetas. Permita que las policías no tengan gente, o sea, no certifique a los policías. Bájeles el sueldo a los policías. Yo los encontré ganando 3,500 pesos. Bájeles el sueldo a los policías. Bájeles el sueldo a los custodios. No los corra. Aquí en el 2008, 2007, no solamente no los corrían, sino cuando los corrían hasta los defendía el municipio. Bueno, haga todo eso que es muy popular luego, para cada segmento. Y va a ver cómo mañana andan los zetas corriendo por el medio de Torreón. ¿Y no interfiere en el ámbito de la libertad de decisión del ciudadano? No, espérame tantito. Y yo le diría a la otra. Y esa señora que le desaparecieron un hijo, tiene que escuchar. ¿No está la dignidad del otro lado? Tiene que escuchar a esa señora que fulanito de tal llegó y mató, y el jefe de jefes, y pues, yo creo que no. O sea, también está el otro lado. Pero nosotros no estamos diciendo que en la casa no lo tararé a alguien, Ni estamos diciendo que no compre un disco. No, lo que estamos diciendo nosotros es, oye, en lugares públicos, ¿no? Porque ahí también está esa señora que perdió a su hijo, y ahí también está ese niño escuchándolo. O sea, si el héroe para el niño va a ser un delincuente, pues luego como queremos que no sea delincuente, ¿verdad? Es como cuando generamos un ambiente de violencia contra la mujer y luego queremos que no las golpeen. Sí. Aunque yo no sé qué sea más violento, gobernador, si en una familia no hay un buen empleo, un empleo digno, no hay seguridad social, no hay los recursos necesarios, no sé qué sea más violento, si escuchar un narcocorrido o toda esta circunstancia social. Yo digo que una cosa no quita con otra. Yo digo que no quita la otra. Una no quita la otra. Y yo digo que una persona que sufrió porque le mataron a un hijo, a un sobrino, ¿por qué tiene que escuchar loas a un delincuente? Pero vuelvo a lo otro, quitémosle las tablitas y vamos a ver cómo mañana tienen aquí a los zetas. Quitémosle, es más, cuando una autoridad, y eso lo tenemos medido, como gobernador es difícil hablar de esto porque luego dice, nos está refiriendo a alguien, no me estoy refiriendo específico a nadie. Sí, pero cuando una autoridad no manda un mensaje claro de que está en contra del narcotráfico o en contra de la violencia, el delincuente empieza a entender que puede ser su aliado, que puede ser mejor gobernante para él ese. Y entonces se generan problemas, hasta para el candidato contrario, cuando es una elección, o para la sociedad, cuando uno es gobierno. Si yo mañana digo, no, yo no estoy de acuerdo con que haya tal acción de seguridad en Torreón, el delincuente empieza a decir, caray, entonces está enojado con el alcalde, entonces hay una división entre las policías, o me conviene más un partido que otro. Por eso en el mundo luego, cuando hay campañas, a veces se sientan bases, dicen, todos vamos a estar en contra del terrorismo, todos los candidatos. ¿Para qué? Para que el terrorista no entienda o no crea que le va mejor con uno que con otro. Aquí hemos tenido campañas donde, y yo hablé después con el alcalde electo, dije, es que esa campaña no es buena. No, que regresen los casinos porque te generan empleos. Pues el casinero te va a empezar a apoyar a ti. ¿Y generan empleos? Sí, pero al costo, ¿no? Vamos a suponer que sí hubiese generación de empleos. En Texas hay un solo casino. Sí. En todo Texas hay un solo casino. Y es como 10 veces más grande que Puebla la población y el tamaño también. Hay un solo casino. Y está en una reserva. ¿Y sabe dónde está pegado? Paso. Está pegado a la frontera con nosotros. Sí, en El Paso. Entonces, son muchos temas, ¿no? Sí. Muchos temas que te permiten tener seguridad. Bueno, el tiempo se nos va y yo no quiero dejar de preguntarle cómo ve la laguna en función de infraestructura, con esta mentalidad y con este objetivo de crear la infraestructura necesaria precisamente para que haya mejores condiciones de vida para todos los habitantes. Pues yo creo que creciendo, ¿no? Con mucha infraestructura. Hemos logrado conjuntar el esfuerzo municipal, estatal y federal para tener mucha infraestructura. Hoy se están construyendo 2 puentes en Mieleras,
que es la zona donde requerimos una mejor infraestructura, porque es la zona además de hospedaje industrial. Tenemos la construcción de la carretera que va de San Pedro a Cuatro Ciénegas, que en realidad es la carretera Torreón, Piedras Negras, Acuña, Monclova, que disminuye en una hora, solamente una hora y más, desde ahí de la región centro aquí, y que va a disminuir en mucho tiempo más desde allá, desde Piedras Negras, porque no solamente es esa carretera, sino son los libramientos que se van dando. Este año debemos de concluir desde aquí hasta el libramiento pasando Cuatro Ciénegas, y el año que entra el libramiento San Buenaventura Hermanas. La infraestructura es importantísima. ¿Por qué no llega un empleo a un lugar? Pues muy sencillo, porque en otro lugar se producen más barato las cosas. Uh-huh. Entonces hay que hacer que producir en todo el estado sea más competitivo, ¿no? Y esto es, entre otras cosas, acercándonos a la frontera, en el caso de la comarca lagunera. Hablar de empleo nos puede llevar una hora o 2 horas, no mucho. Pero yo veo las expectativas buenas para la comarca. Llegó Yura, llegó Hyusan. Hay otra empresa aquí japonesa que amplió en 2,000 empleos su base. Y en unos 15 días anunciamos otras 3 empresas. Uh-huh. Unas orientales y otras no orientales. Bien, gobernador, pues le agradecemos mucho su presencia con nosotros en Contextos y fue bueno tenerlo aquí en el estudio. Gracias. Yo le agradezco mucho, a don Juan, a usted, a la empresa también, y bueno, pues a un amigo que está evidentemente en el pensamiento de todos, ¿no? A nuestro amigo Braulio, también, un tipazo, un gran lagunero, un gran mexicano, la verdad. Yo tuve una gran amistad con él, simpaticísimo además, ¿no? No reflejaba el rostro, ¿no? Uno pensaba que era así como... lleno de anécdotas. Muy serio. Uh-huh. Pues yo cuando lo conocí, fíjese, conocí primero a su hermano, a don Héctor, que yo trabajé con don Héctor, luego conocí a su papá, y luego al final conocí a Braulio. Hace como unos 10 años conocí a Braulio. Siempre con un libro en la mano, haciendo análisis político, haciendo análisis histórico, y bueno, pues en sus negocios, evidentemente. Entonces es un placer estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, gobernador.